Lo que estás sintiendo no siempre es real, pero el daño que te hace sí. Detente un segundo, piensa en eso. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por una emoción que con el tiempo ni siquiera tenía sentido? ¿Cuántas veces actuaste, hablaste o decidiste algo solo porque estabas en un estado emocional alterado? El problema no es sentir, el problema es no entender lo que sentimos y entregarle el volante a un impulso que en verdad no nos representa. Nadie nos preparó para esto. Nos educaron para memorizar fechas, resolver ecuaciones, escribir con buena letra, pero nunca nos enseñaron qué hacer con el miedo, la culpa, la rabia, la tristeza. Nadie nos explicó que esas sensaciones intensas que a veces nos sacuden el pecho no son el enemigo, sino señales, indicadores, y que si no aprendemos a escucharlas, se nos terminan convirtiendo en tormentas internas que arrasan con nuestra paz, nuestras decisiones, incluso nuestras relaciones. Y ahí es donde viene la gran mentira que muchos hemos comprado sin cuestionar. Yo no puedo controlar lo que siento. ¿Cuántas veces has dicho o escuchado frases como, tú me haces enojar, me siento así por tu culpa, no puedo evitarlo? Esa narrativa es peligrosa, porque nos convierte en víctimas emocionales, nos hace creer que nuestras emociones son reacciones inevitables que vienen de afuera, como si no tuviéramos opción, pero sí la tenemos. La emoción puede aparecer sola, sí, pero lo que haces con ella, cómo la interpretas, cuánto tiempo la sostienes, eso sí es tuyo, eso sí depende de ti. Y aquí viene la parte más poderosa. Gran parte del sufrimiento emocional que vivimos no viene de lo que sentimos, sino de lo que decidimos hacer con eso que sentimos. Sufrimos porque no entendemos, porque no sabemos cómo procesarlo, porque no hemos aprendido a estar con nosotros mismos sin huir. Pero lo más importante de todo es que eso se puede aprender. No estás condenado a repetir los mismos patrones una y otra vez. Puedes reeducarte emocionalmente. Puedes entrenarte para dejar de reaccionar y empezar a responder. Puedes dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde la intención. Así que no estás roto, no estás dañado, no eres demasiado emocional. Lo que te pasa no te define. Tu valor no está en cómo te sientes un mal día, tu poder está en lo que haces con eso. Y a partir de ahora, quiero que empieces a recordarlo. Tú no eres tus emociones, tú eres quien tiene el poder de dirigirlas. Hay algo que puede parecer obvio, pero no lo es. Sentir no es lo mismo que emocionarse. Y si no entiendes esta diferencia, vas a vivir atrapado en una confusión constante. Las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y la intención no son lo mismo, y cuando no sabes distinguirlos, terminas viviendo a merced de todos ellos, sin darte cuenta de que tú podrías tener el control. Las emociones son reacciones automáticas, instintivas, breves, son como una nube que cruza el cielo. Aparece sin previo aviso, puede moverte, pero si la dejas pasar, no se queda. Una emoción no dura más de 90 segundos si no la alimentas. Aparece porque tu cuerpo interpreta algo, una amenaza, una sorpresa, una pérdida, una alegría repentina. Es química, es fisiología y no está mal. El problema aparece cuando no dejas que la emoción fluya y en su lugar la agarras, la analizas, la sobredimensionas y ahí es donde la conviertes en algo más. Cuando le das un significado a esa emoción, cuando la etiquetas, cuando la asocias con una historia pasada o con una creencia sobre ti mismo, nace el sentimiento. Ahí es cuando ya no estás simplemente enojado, ahora te dices, soy una persona con mucha ira, o yo siempre arruino todo, o nadie me respeta. Y entonces eso deja de ser una reacción física y se convierte en parte de tu identidad emocional. Ya no estás sintiendo algo que pasará. Ahora te estás contando una historia sobre ti mismo basada en cómo te sentiste por unos segundos, y ahí es donde te empiezas a enredar. Si ese sentimiento se mantiene en el tiempo, si lo sostienes durante horas o días, lo que tienes es un estado de ánimo.
una especie de clima emocional que tiñe tu forma de ver el mundo. Cuando estás en un mood, como solemos decir, todo lo percibes a través de ese filtro. Si estás en un estado de ánimo gris, todo lo ves difícil, pesado, sin sentido. Aunque las cosas estén bien afuera, tú no puedes conectarte con eso. Y si no eres consciente de que ese estado es temporal, puedes llegar a creer que así es la vida, o peor, que así eres tú. Pero hay algo más, hay una fuerza que puede atravesar todo eso, que puede reconfigurar tu experiencia emocional sin negar nada pero transformándolo todo. Esa fuerza se llama intención. La intención es la decisión consciente de cómo quieres vivir una situación más allá de lo que estés sintiendo. Es lo que te permite elegir responder con calma incluso cuando sientes enojo. Es lo que te impulsa a seguir incluso cuando estás triste. Es lo que te ayuda a sostenerte en el presente, incluso cuando la ansiedad te quiere arrastrar al futuro. La intención no borra tus emociones, las honra, pero no les entrega el control. Cuando vives con intención, ya no estás reaccionando por defecto, estás decidiendo desde la conciencia, y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo, porque significa que tú puedes estar sintiendo algo, y aún así actuar desde otro lugar. Puedes tener miedo, y aún así avanzar. Puedes sentirte frustrado, y aún así elegir una respuesta diferente. Esa es la verdadera libertad emocional. No se trata de no sentir, se trata de no vivir esclavo de lo que sientes. Se trata de entender que las emociones vienen y van, pero tu intención puede mantenerse firme. Se trata de darte el permiso de sentir, sin convertirte en lo que sientes, porque tú no eres esa emoción, tú eres la intención con la que eliges vivirla. Nos han enseñado a vivir como si lo que sentimos fuera culpa de lo que pasa afuera, como si nuestras emociones fueran consecuencias directas de lo que hacen los demás, de lo que dicen, de lo que no nos dan. Me haces enojar, me pones triste, me arruinaste el día. Frases que parecen normales, pero que en realidad esconden una trampa muy peligrosa. Te hacen creer que tú no tienes poder sobre cómo te sientes, que estás condenado a reaccionar a todo lo que ocurre a tu alrededor, como si fueras una hoja llevada por el viento. Pero eso no es verdad, nadie te hace sentir nada. Lo que te hace sentir algo es la interpretación que tú le das a lo que sucede, el filtro mental con el que procesas las palabras, los gestos, las acciones. Es tu historia, tu perspectiva, tu herida no resuelta la que le da un significado emocional a lo que pasa afuera. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar completamente diferente. ¿Por qué? Porque la emoción no viene del evento, viene de cómo lo interpretas tú. Y esto no es para que te culpes, es para que te liberes, porque si tú estás generando lo que sientes, aunque sea inconscientemente, eso significa que también puedes transformarlo. No necesitas cambiar al otro, no necesitas controlar el mundo, solo necesitas empezar a cuestionar qué historia te estás contando cada vez que una emoción intensa aparece, porque muchas veces no estás reaccionando al presente, estás reaccionando a algo que viviste hace años y que nunca cerraste del todo. La cultura actual ha romantizado el hecho de validar todo lo que sentimos. Y sí, es importante reconocer nuestras emociones, pero hay una gran diferencia entre reconocerlas y justificar que te saboteen. No todo lo que sientes es útil, no todo lo que sientes necesita ser alimentado. Hay emociones que están tan arraigadas a viejos patrones que, aunque las sientas con fuerza, no son tuyas. Son aprendidas, son heredadas, son reacciones antiguas que ya no te representan. Entonces la pregunta clave no es ¿qué estoy sintiendo?, sino ¿me sirve sentir esto ahora? ¿Me está acercando a lo que quiero? ¿Esto viene de este momento o de una historia pasada? Cuando empiezas a hacerte esas preguntas, recuperas tu libertad emocional, porque dejas de reaccionar por reflejo y empiezas a elegir desde tu centro.
No eres una víctima emocional, eres mucho más poderoso de lo que te han hecho creer. No estás obligado a quedarte atrapado en el enojo, en la culpa, en la tristeza crónica. Puedes sentir todo eso, sí, pero también puedes soltarlo. Puedes moverte con eso, sin que te domine. Porque no se trata de negar lo que te pasa, se trata de tomar la decisión más valiente. Elegir cómo vas a vivirlo. La emoción no define tu día, tú lo haces, y cuando entiendes esto, dejas de esperar que el mundo cambie para sentirte mejor. Dejas de depender del otro para estar en paz, porque comprendes que la verdadera fuerza está en ti, en tu capacidad de elegir una y otra vez desde dónde quieres vivir, desde el pasado o desde tu intención, desde la herida o desde tu poder. Este es el punto donde todo empieza a cambiar. Cuando te das cuenta de que no estás obligado a sentirte como te sientes, que puedes empezar a elegir con intención cómo quieres vivir lo que estás experimentando. Y sí, suena raro al principio, porque estamos acostumbrados a creer que las emociones simplemente nos tocan, que hay días buenos y días malos, y que nuestro estado emocional depende de factores externos. Pero eso no es del todo cierto. Lo que cambia tu vida no es lo que sientes, es desde dónde decides sentirlo, y eso es una elección. Mira, muchas personas viven en piloto automático, se despiertan, reaccionan, se estresan, se frustran, se desgastan y se acuestan sintiendo que el día los manejó a ellos. Todo se vuelve reacción. Si alguien me habló mal, me enojo. Si algo no salió como esperaba, me deprimo. Si me siento cansado, dejo todo. Y así, día tras día, pierden poder, pierden foco, pierden identidad, porque se olvidan de algo fundamental. Puedes elegir tu estado emocional, incluso cuando no puedes controlar lo que está pasando. Cuando empiezas a vivir con intención, dejas de ser víctima de tus impulsos y te conviertes en el autor de tu experiencia. Ya no estás esperando que las condiciones sean perfectas para sentirte bien. Estás decidiendo sentirte bien con lo que tienes, desde dónde estás, con lo que ahora puedes hacer. Esa es la verdadera madurez emocional. No evitar lo que duele, sino caminar con ello sin convertirlo en tu identidad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado que una emoción te arruine el día entero? ¿Cuántas veces has tomado decisiones importantes desde el enojo, desde el miedo o desde la ansiedad? Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si, en lugar de reaccionar, te detuvieras un segundo y dijeras, ¿cómo quiero sentirme realmente ante esto? No para negar lo que está pasando, sino para redirigir tu energía hacia lo que sí puedes construir. Ahí es donde recuperas tu poder. No se trata de forzar emociones, se trata de elegir intenciones. No siempre vas a poder sentirte feliz, pero sí puedes elegir sentirte en paz. No siempre vas a sentir entusiasmo, pero sí puedes moverte con determinación, porque tus emociones no tienen que estar alineadas con tus metas para que avances. A veces, el mayor acto de amor propio es decidir actuar como si ya fueras la persona que quieres ser, aunque todavía no lo sientas del todo. Y eso requiere práctica, constancia, paciencia contigo, pero también requiere una decisión diaria. No entregarle tu bienestar al caos externo, porque si tú no eliges cómo quieres sentirte, el mundo lo hará por ti. Y eso es un riesgo que ya no necesitas seguir corriendo. Así que pregúntate ahora mismo, ¿cómo quiero sentirme hoy? ¿Qué necesito pensar, hacer o soltar para conectar con ese estado? Porque lo que repitas hoy se convierte en tu estado habitual, y tu estado habitual se convierte en tu vida. Así que siempre recuerda esto, tu emoción no manda sobre ti, tú decides. Y cuando tú decides, el cambio empieza.